Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado El pecado te separa de la razón y la justicia en infidelidad a Dios. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, el pecado está a la puerta de tu corazón, pero en Cristo y por gracia, tú te enseñorearás de él. Si hicieres bien, serás enaltecido, serás alabado. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 3, verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Mira que una vez Adán desobedeció a Dios y pecó participando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, dice aquí la palabra, lo sacó del huerto del Edén. En ese momento Adán gozaba de la presencia del Señor y el huerto del Edén era el santuario de Dios. Todo era santo, todo era perfecto en la perfección de Dios. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Ahora nosotros sabemos que el pecado de Adán pasó a todo el mundo. Y por el pecado dice la muerte. Y aquí dice el Señor a través del apóstol Pablo que todos pecamos. Como hijos de Adán, el primer padre, pues el pecado de él pasó a todos nosotros. Y estábamos, en el caso de los cristianos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mira, estábamos separados de su santuario, de la presencia del Señor. Y más que esta enseñanza nos sirva a nosotros, pues es una manera de que los que no están haciendo parte del pueblo de Dios escuchen con atención y reciban la oportunidad por la palabra del Señor. Cada vez que Dios habla, está dando una oportunidad. Y yo soy de los que trato de hablar de muchas maneras para que de alguna de todas esas maneras entiendan, el mundo entienda y los cristianos sepan de una vez que nosotros debemos de buscar sin cesar, sin cansancio, esa perfección en nuestros espíritus y esa santidad. Ese es el propósito de estas enseñanzas. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 5, verso 12, 14 y 22. Como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Mira, aquí nos habla Dios a través del rey Salomón y se refiere porque no solamente el mundo está delante de Dios, hay muchos cristianos que aún están tibios, están con un pie en la congregación y con otro pie en el mundo.
Y el deseo es de que de verdad le pongamos sentidos y consideración a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De verdad que hay que buscar la gracia de Dios y la santificación. Aquí dice el rey Salomón en honra a Dios, dice: como aborrecí el consejo de Dios, lógicamente por su ciencia y su sabiduría y en su amor hacia nosotros, y mi corazón menospreció la reprensión, menospreció su mandamiento. Hay muchos cristianos que aún no lo están colocando cuidado a la palabra del Señor. Se están extraviando de su dirección y tampoco están haciendo sus mandamientos. Dice casi en todo mal estado. ¿Por qué dice que casi en todo mal estado? Porque no te olvides que nosotros hemos estado entre el bien y el mal. Desde que Adán se entregó a los malos deseos de la carne, pues unas veces acertamos el bien por el raciocinio en el espíritu y otras veces estamos en el mal por los malos deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso dice aquí, en medio de la sociedad y de la congregación. Mira, es para el mundo y para muchos hermanos que no han alcanzado el dominio propio en sus debilidades ni a obrar en el amor al prójimo, porque les ha faltado interés y diligencia los que están allí haciendo parte de la iglesia del Señor. Y ese es mi propósito, que los mensajes son parecidos, pero es precisamente que la gente escucha, que de todas las maneras en que Dios habla a través de mí, entiendan. Se trata de salvarse de la condenación perpetua. Se trata de participar de la familia de Dios. Pero Dios no va a tener pecadores en esa familia. Por favor, dice seguidamente, prenderán al impío sus propias iniquidades. O sea, apresarán al que no tiene piedad con su prójimo sus propias maldades e injusticias. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Dice, será detenido con ataduras a su pecado. Mira, o sea que si Dios está diciendo esto es porque difícilmente se podrá liberar por cuenta propia o con ayuda humana. La única manera de librarnos del pecado es a través de Cristo, ser redimidos y justificados y santificados en Él. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 34 y 35. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Escúchalo bien. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Mira, aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y Él nos dice, de cierto os digo. O sea, ciertamente, de verdad les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, es prisionero de su pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Mira, por eso es que el cristiano, con toda buena diligencia, debe procurar ser libre del pecado antes de la muerte. Por eso el mismo rey Salomón dice: mientras hay vida, hay esperanza. Es triste que hermanos con años de congregación mueran en maldición, mueran esclavos del pecado, que estuvieron tiempos largos en la congregación y nunca fueron libres. ¿Por qué? Porque les faltó prestar atención a la palabra, les faltó confesar sus faltas y buscar la gracia del Señor en dominio propio sobre sus debilidades, en amor hacia el prójimo. Mira, aquí está diciendo que el esclavo no queda en casa, o sea, no queda en el santuario. En este momento, el santuario de Dios es el reino de los cielos.
Dice, el Hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el que obedece y el que ha recibido la potestad a través de Cristo Jesús por participación del carácter de Dios en una vida espiritual de razón, de justicia y en semejanza de obras en rectitud, para alabanza, para honra y gloria de Dios. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, versos 16 y 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mira, cada vez que habla Dios nos está dando una oportunidad y Dios es muy claro en su palabra, tanto que dice que Él es la luz que ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Dice aquí otra vez Dios a través de Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Entonces mira, una vez hecho el pecado se queda esclavo de él, en las pasiones, en los vicios, y como esclavo pues se pierde la razón y la justicia en el espíritu. Escúchalo bien, por favor. O sea, sigue diciendo la palabra de la obediencia para justicia. Dice, o esclavo en obediencia a Dios para ser practicante de justicia. Y en la justicia, pues, recibir santidad. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Mira, la carne es débil, que así como para maldad e injusticia presentasteis vuestros miembros, vuestro cuerpo, para servir a la inmundicia, a la suciedad y a todo lo inmoral, y a la iniquidad, a la maldad y la injusticia, así ahora, mira la oportunidad de Dios, tú que estás escuchando, dice así ahora, para santificación. Mira, presentad vuestros miembros, vuestro cuerpo, para servir a la justicia. O sea, que el cuerpo sea sujeto por el Espíritu en raciocinio, en obra de rectitud, en obras correctas, en obras de justicia. Mira, esa es la única manera de redimir los pecados. Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén.